Hola estudiantes, mi nombre es Juan Antonio, asesor del sistema de preparatoria abierta en Guanajuato, en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz. Ya estamos en el módulo 11 todavía, capítulo 3, sección 8, en Yugoslavia y el colapso de los estados plurinacionales. Comienzo pues con la lectura para ir viendo y obteniendo algunos pequeños comentarios si es que surgieran. ¿Te imaginas que para transitar del estado de Tlaxcala al de Puebla te vieras obligado, sin previo aviso, a usar pasaporte? Algo parecido sucedió en muchos países del mundo que por diversas circunstancias se fragmentaron al terminar la Guerra Fría. Un problema histórico recurrente fue que en numerosos casos el Estado no correspondía exactamente a uno, sino a varias naciones, y en este tipo de países se les llama estados plurinacionales. España, por ejemplo, integra distintas nacionalidades como los catalanes, los gallegos y los vascos, entre otros. La pequeña Yugoslavia vivió una situación similar a lo largo del siglo XX. A finales de este siglo ya no pudo mantenerse unida. En donde había un país, ahora hay 7. Peor aún, la separación de estas naciones fue muy violenta y causó unos 250.000 muertos y 2 millones de desplazados. De hecho, a las guerras de 1990 y 1995 entre los miembros de la ex Yugoslavia se les considera el conflicto más sangriento en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, así como una de las guerras civiles más crueles del siglo XX. ¿Cómo y por qué un país que parecía ser un modelo de civilidad política y desarrollo económico pudo llegar a esto? La historia es larga, pero juntos trataremos de resumirla y sobre todo de entenderla. La llamada Península de los Balcanes tiene una extensión territorial de 255.400 kilómetros cuadrados, un poco más grande que el estado mexicano de Chihuahua, y las naciones que integraban Yugoslavia sumaban una población de 24 millones en 1990. La conformación geográfica de la zona ha ayudado históricamente al florecimiento de pequeñas naciones dotadas de diversos idiomas y culturas y hasta religiones. Curiosamente, el vocablo Balcanes proviene del turco y significa montaña. Desde finales del siglo XIV hasta principios del siglo XIX, el Imperio Otomano mantuvo el control sobre los Balcanes. Paulatinamente, el Imperio Austrohúngaro se hizo más fuerte en el norte y forzó la redefinición de las fronteras de los Balcanes. A principios del siglo XX, el nacionalismo de los diversos países de los Balcanes se hizo evidente. A partir de 1912, las distintas nacionalidades balcánicas se fueron declarando independientes de los turcos. Con la caída del Imperio Austrohúngaro al final de la Primera Guerra Mundial, se creó el Reino de Yugoslavia, una nueva entidad política que reunía más de 20 grupos étnicos. Este territorio fue invadido por las potencias del Eje en 1941 en plena Segunda Guerra Mundial. La península de los Balcanes fue uno de los lugares de Europa en los que ocurrió una mayor resistencia ante la expansión territorial del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Como en el caso de Italia y Grecia, la resistencia estuvo encabezada por los comunistas. Se calcula que 10% de la población yugoslavia falleció en la guerra. En 1945, al finalizar esta, es decir, la guerra, Yugoslavia permaneció unida y pasó a ser gobernada por el líder comunista Josip Broz Tito, de 1892 a 1980. El nuevo régimen logró controlar las demandas nacionalistas mediante la creación de una federación de 6 repúblicas con iguales derechos y obligaciones. Los miembros de esta unión fueron Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. En esta última, las provincias de Kosovo y Vojvodina fueron dotadas de un estatus de autonomía. Vojvodina, ok, fueron dotadas de un estatus de autonomía.
Las cosas parecían marchar bien, pues además de su imagen de democracia socialista, Yugoslavia logró posicionarse como un régimen respetuoso de las minorías étnicas y relativamente independiente de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y de Occidente. Como sucede en las familias disfuncionales, la armonía de las 6 naciones era solo aparente. En realidad, las tensiones históricas entre ellas subyacían. Mientras Serbia buscaba controlar el resto de las naciones balcánicas, estas ejercían un sordo rechazo a la dominación del hermano mayor. Además, los beneficios del crecimiento económico y el poder político se concentraban en el socio más grande de la Unión. Tito, artífice de la unidad yugoslava, fallece en 1980. Muchos pensaban que el frágil conjunto de naciones balcánicas se quebraría tras la muerte del líder, pero Yugoslavia logró evitar el divorcio por unos años más. Para inicio de los 90 el panorama había cambiado radicalmente. La emancipación de los países de la órbita soviética, aunada a la disolución de la propia URSS, propició un vacío de poder y posibilitó la disolución de varios estados multinacionales que habían permanecido unidos durante el socialismo. La península de los Balcanes no era una excepción. Mientras el nacionalismo renacía, la utopía socialista estaba en picada. La caída del muro de Berlín y la descomposición de la URSS crearon un ambiente propicio a las reivindicaciones étnicas de los Balcanes. Dice en los Balcanes, yo dije de los Balcanes. En 1991, Eslovenia, Croacia y Montenegro buscaron su independencia. Esta búsqueda generó conflictos armados con Serbia. En 1992, Bosnia-Herzegovina también declaró la independencia y los serbios residentes en esa república recibieron un fuerte respaldo desde Belgrado y practicaron una limpieza étnica contra los musulmanes. Algo similar sucedería en Kosovo en 1998. La OTAN invocó la violencia que se vivía en esa región para intervenir en Yugoslavia en febrero de 1999. Viene un pequeño recuadro más adelante. Slobodan Milosevic nació en Posaverak, Yugoslavia, en 1941, hijo de padres montenegrinos. Y bueno, ya viene esta pequeña biografía y algunos hechos históricos. Recuerden, no se los pasen, léanlos. Es más, vamos a darles una leída así rápida, igual que conjunto con el material. Entonces quedamos en que era hijos de padres montenegrinos. Milosevic adoptó el nacionalismo serbio y se asumió a la Liga de los Comunistas Yugoslavos cuando contaba con 18 años de edad. Entre 1986 y 1988 fue presidente de la Liga Comunista Serbia. En 1989, con una Yugoslavia cruzada por el separatismo y las presiones nacionalistas, fue nombrado presidente de la República por el Parlamento serbio. Fue confirmado en tal cargo en las elecciones generales de 1990 y se mantendría en él hasta 1997. De 1997 a 2000 fue presidente de Yugoslavia. Convertido en un defensor a ultranza del dominio sobre el resto de las repúblicas balcánicas, Milosevic buscó abolir la autonomía de Kosovo y Vojvodina, esto se pronuncia raro, y combatió vigorosamente los intentos separatistas de Croacia y Eslovenia. En 1991 iniciaron los enfrentamientos entre serbios y Croacia, y al año siguiente la guerra se extendió a Bosnia-Herzegovina. Presionado por la comunidad internacional y por la intervención de la OTAN en noviembre de 1995, Milosevic se vio orillado a firmar los acuerdos de Dayton, que ponían fin a la guerra con las entidades separatistas que repudiaba. Pero la maquinaria del conflicto étnico ya era difícil de parar. En 1998, ante un nuevo intento separatista en Kosovo, Milosevic desarrolló una feroz limpieza étnica de la población musulmana albanesa. Perdón.
Los excesos serbios provocaron de nuevo una reacción internacional adversa a Milosevic. Entre febrero y junio de 1999, las fuerzas de la OTAN bombardearon posiciones serbias. El conflicto finalizó con el control de Kosovo por parte de la OTAN y de las fuerzas especiales de la ONU. Derrotado por la OTAN, Milosevic debía enfrentar un nuevo obstáculo político, las elecciones del 24 de septiembre del 2000. La oposición democrática de Serbia, cuyo candidato era Vojislav Koštunica, superó a Milosevic por un estrecho margen. Este se negó a reconocer el resultado adverso y decidió quedarse en el poder. No por mucho tiempo. Tras varias semanas de movilizaciones populares en su contra, el 6 de octubre Milosevic reconoció su derrota. En 2001, el gobierno de Koštunica entregó a Milosevic al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para ser juzgado por genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. En 2006, el líder serbio murió en La Haya antes de que el tribunal emitiese su sentencia definitiva, que sería condenatoria. La disgregación de Yugoslavia fue notoria por su enorme violencia. Slobodan Milosevic se convirtió en ejemplo de ello porque demostró que en el filo del siglo XXI los nacionalistas extremos seguían vivos y eran capaces de la peor violencia con tal de lograr sus objetivos. La intervención en Yugoslavia fue el primer ataque contra el país europeo soberano de la historia de la Alianza Atlántica. La Alianza Atlántica es la OTAN. Como mencionamos en la biografía de Milosevic, Kosovo permaneció bajo el control de la OTAN y la ONU. A fin de cuentas, nadie pudo evitar la disgregación de Yugoslavia, pero el sufrimiento humano derivado de este proceso fue enorme. Actividad 18. Pónganle atención a la actividad, vean lo que desarrolla, vean lo que pide y desarrollenla. Mi nombre es Juan Antonio, asesor del sistema de preparatoria abierta Guanajuato en San Luis de la Paz. Por favor, suscríbanse, denle me gusta y sus sugerencias en la zona de comentarios, no se olviden de eso, por favor. Para la siguiente entrega, sección 9, el terrorismo, un medio, muchos fines.